se supone, se espera que mañana el Consejo Municipal de Yopal genere allí un debate para la modificación del Estatuto de Rentas. Para algunos esto puede producir aumento en las tarifas de los impuestos como es el predial, industria y comercio y otros, afectando la canasta familiar. ¿Qué es de bueno, qué tiene de malo? Pues ayer habíamos hablado con parte de las personas que hacen de la comisión de presupuesto, entre ellos el concejal Wilmar Betancourt, para que nos regalara hoy el análisis, qué encontraron en este proyecto de acuerdo, qué es lo que se piensa modificar, cuál es ese piso, cuál es ese techo, qué es lo que pide la administración municipal, pues que se faculte para poder dar claridad al tema, a la opinión pública. Habíamos quedado hoy a las 6 de la mañana, el concejal pues había dicho que tratarían de estar acá los 3 concejales para hablar del tema. Parece ser no fue posible, pues le hemos pedido también a un ex concejal que es experto en estos temas, como es Cristian Rodrigo Pérez, que nos ayude a entender cómo se maneja estos debates allí en la corporación y qué implica la modificación del Estatuto de Rentas. Exconcejal Rodrigo Pérez, muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo de Violeta Estéreo. Un cordial saludo. Bueno, primero quiero anotar que hay un tema político que me preocupa. Sí. Es que hemos escuchado a los concejales que han tenido que ir a Bogotá a reunirse con la empresa consultora, lo cual nos dice que este estatuto de rentas lo están cambiando personas ajenas al conocimiento del entorno. Es decir, que no conocen la vivencia día a día de los comerciantes y de quienes tributan en el municipio de Yopal. Entonces, ahí hay una primera deficiencia. Si bien eso no es ilegal, le quita un poco de legitimidad, porque pues en política siempre se busca que los profesionales conozcan el entorno más máximo para hacer un tipo de modificaciones como el cambio de los tributos. En segundo lugar, quiero decirles que nadie presenta un estatuto de rentas para bajar impuestos o recaudar menos. Siempre lo que se busca es recaudar más. En una primera revisión, lo que hemos visto es que en el impuesto predial, que es uno de los más fuertes o uno de los que ocasiona el recaudo más fuerte por concepto de recursos propios, ese y el industria y comercio, pues están siendo afectados notablemente. En primer lugar, van a eliminar un rango de descuentos. Recordemos que en el estatuto vigente se permiten descuentos de hasta el 15%. Con esta propuesta que el gobierno municipal está planteando, reducen los descuentos a un 10%. Es decir, habría menos incentivo al pronto pago, porque el descuento es menor. En segunda medida, referente al predial, vemos que cambian los rangos y hacen algo que yo considero antitécnico, y es mezclar las unidades. En el estatuto vigente están unidades de valores tributarios, en este mezclan salarios mínimos con valores corrientes. Eso dificulta un poco la homogeneidad del análisis, sin embargo, se puede hacer. Y lo que uno observa en los rangos del predial es que los disminuyen. Si bien los rangos tienen menores tasas, al ser esos intervalos más pequeños, muchos predios saltan de intervalos, saltan de rango. Ejemplo, un predio que esté avalado en 120 millones de pesos estaba en un rango que pagaba 7 por mil más 1.5 por mil de sobretasa ambiental, pasa ahora a pagar el 9.8, es decir, de 8.5 a 9.8 por mil. Es decir, que ese predio tendría un aumento. Es cierto, algunos predios permanecerían en el mismo rango, les bajaría un poquito, pero una buena parte de los predios tendrían aumentos importantes del 15%, del 7%, algo que a todas luces es inconveniente en un escenario de pandemia en donde la economía se ha contraído, en donde nuestro comercio, nuestros sectores productivos pues están vendiendo menos y van a tener menos recursos para pagar. Obviamente, como lo dije antes, menos incentivos para pagar porque los descuentos se han reducido. Otro cambio sustancial que vemos es que entran a pagar alumbrado público
los predios que no tienen conexión de energía eléctrica, es decir, los predios sin construir. Esto genera un aumento del tributo, del recaudo vía alumbrado público, pero que no está en concordancia con lo que dice la norma. ¿Qué es la norma en materia de alumbrado público? Que debe haber un estudio tarifario, que debe haber toda una estructura de costos para poder de alguna u otra manera imponer ese gravamen. Lo que observamos acá es que no se está haciendo ningún estudio pertinente frente a ese esquema tarifario del alumbrado público, sino simplemente que se aventuran a poner una tarifa del 1 por 1000 a los predios que no están construidos, cosa que me parece a mí bastante compleja, dado que estos predios que no están construidos ya están en la tarifa más alta del impuesto predial. Eso a grandes rasgos en materia predial. Sí. Y en materia del índice de comercio, que estamos aún revisando esta parte, uno observa que los más sacrificados van a ser los pequeños comerciantes. Una buena parte, o más bien es como el 90% de los comerciantes de Yopal, en donde van a pasar a pagar un impuesto del desde el 2.5 por 1000 al 5 por 1000 sobre las ventas. Vuelvo e insisto, en este momento la contracción de la economía es bastante importante como para duplicar el impuesto de industria y comercio a los comerciantes más pequeños y pues tampoco a los grandes, porque de alguna u otra manera esta coyuntura de COVID pues nos ha afectado a todos. Si uno ve, escúcheme que pasan vehículos por acá, y uno ve pues que mientras todos los departamentos y municipios están pensando en alivios a los comerciantes, en mejoras y en flexibilización a los contribuyentes, uno se sorprende con una propuesta que busca golpear el bolsillo de los comerciantes y contribuyentes del municipio de Yopal. Permítame, nos devolvemos a la parte de predial. O sea, no me queda claro donde usted dice, cambian los rangos, pero también se combinan, allí se combinan otros elementos. ¿Cuáles otros elementos son los que tiene en cuenta en este momento ese famoso estudio de estos consultores para modificar esos rangos y modificar esos valores? Pues ese es el quick que deberían explicar pues quienes formulan o los responsables. Sí. Digamos que últimamente aquí los responsables son los formuladores de la política, no necesariamente o no únicamente los consultores, sino los que contrataron a esos consultores. Pues uno observa que por ejemplo, el primer rango está de 0 a 46 en el estatuto vigente, de 0 a 46 millones de pesos de avalúo. El siguiente está de 46 millones a 230, si mal no recuerdo. Y ahí está, por ejemplo, el quick en esta propuesta. Ajá. En la propuesta iría de 47 a 130. Es decir, que unos predios avaluados entre 130 y 238 millones de pesos saltan de rango, es decir, pasan a cobrarles más. Sí. Una proporción se queda en el rango, pero otra cambia y varía. Y así sucesivamente con todos los rangos. Uno ve, por ejemplo, que salen beneficiados, sí, los de menor valor, pero también los de mayor valor, porque los de mayor valor están en la tasa más alta, en la tasa del 16 por 1000, y a ellos no se les puede subir más, pero sí se les quita la sobretasa ambiental. Entonces, los únicos favorecidos que están en este predial son los de menor avalúo y los de mayor avalúo, pero la clase media, yo me atrevería a decir que casi la mitad está cambiando de rango. Es un dato que no lo otorga la consultoría, no lo otorga el proyecto de acuerdo, pero por lo que uno ve en los rangos, uno puede presumir que entre el 40 y el 50% de los predios de valor mediano o cuyos propietarios son la clase media, sí, cambiarían de rango y pasarían a pagar 5, algunos 5% más, otros 7% más, e incluso el análisis que hemos hecho en algunos es que llegarían a pagar un 15% más de impuesto predial, con una ventana muy peligrosa, y es que a futuro un nuevo gobierno puede imponer una nueva sobretasa ambiental a los contribuyentes. Es decir, que si un nuevo gobierno hace el estudio, justifica y hay un debate nuevamente, podrían imponernos otra vez el 1.5 por 1000. O sea que es una ventana que a mí no me gustaría que se abriera, porque ya bastante fuerte fue el cambio de estatuto de rentas que se dio en el gobierno Celemín, como para
generar otro cambio sustancial en este gobierno y dejar una ventana así de fuerte para que se imponga después nuevamente el impuesto de sobretasa ambiental. Permítame, esto de la sobretasa ambiental, según los valores que usted nos está dando, estos rangos, ¿la ley lo obliga a imponerse o ya es a discrecionalidad del administrador que esté en su momento? No, esos rangos, digamos que lo que la ley impone es progresividad. Ajá. Cosa que se estableció desde el Estatuto de Rentas del 2012. Lo que pasa es que lo establecieron muy fuerte. Recordemos que en esa ocasión pasábamos de una estructura de 4.5 por mil a 9 por mil, a 12, 14 y 16 por mil. Aquí, si bien se bajan un poquito las tarifas en algunos rangos, sí, se disminuye la base de contribuyente en cada rango. Hay muchos predios. Yo mandé una comunicación a muchos amigos por WhatsApp y me entregaban los avalúos y uno se percataba que gran parte de la clase media cambia de rango. ¿Por qué? Porque el límite superior en estos rangos que propone este estatuto nuevo son menores. Eso implica pues que hay que hacer un mayor esfuerzo tributario y pagar más. Eso implica tocarle el bolsillo a los contribuyentes en un contexto en donde con COVID pues la economía se ha contraído, repito, todos los sectores, obviamente hay unos más golpeados que otros, el turismo es un sector muy golpeado, pero hay sectores también golpeados, que no están en la misma medida, pero están golpeados. Y llegar a pagar estos impuestos con un aumento, pues me parece ilógico y muy fuerte contra los contribuyentes. Para esto se necesita un estudio real, un estudio que permita saber si es conveniente. De impacto fiscal. De impacto fiscal, sí, o sencillamente lo pueden hacer a discrecionalidad. Pues, la ley 819 prevé un estudio de impacto fiscal, pero es un impacto, pero lo que prevé la ley es que se revise que no afecta negativamente las finanzas públicas. Es lo que prevé la ley, porque pues obviamente es inconveniente que los recursos que se recaudan sean menores dada la demanda de servicios que hace la ciudadanía. Pero también desde el punto de vista económico hay algo que se conoce como la tasa óptima de impuesto, la tasa, el impuesto óptimo, que no necesariamente implica que un mayor valor implique un mayor recaudo, porque un mayor valor implica menos capacidad de pagar. Entonces, lo que yo sí no veo en ese estudio por ningún lado es ese estudio en donde se revise cuál es la tasa óptima de impuesto. Por el contrario, uno ve desincentivos como el eliminar el beneficio de pronto pago. Actualmente está en la propuesta del 15% y la bajan a un máximo del 10%. Entonces, hay señales que no son convenientes para la economía, que no me parece que van en contra del ciudadano y que con base en lo que se está viviendo, lo que puede ocasionar es una menor capacidad de pago del contribuyente, por ende un menor recaudo, por ende a futuro más personas investigadas, más problemas de tipo jurídico para los contribuyentes, todo producto de una decisión equivocada. Exconcejal, usted ha dicho en la entrevista que un mayor valor no significa un mayor recaudo y que los estatutos de rentas se modifican por lo general casi siempre para subir y no para bajar impuestos. Entendemos que la administración municipal desde hace un tiempo pues ha expresado que está pasando por una difícil situación financiera. Usted que ha estudiado estos presupuestos, ¿qué recursos manejaría la administración municipal para el 2021? ¿Se hace necesario esta modificación al estatuto? ¿Es así de difícil la situación económica que se requiera recaudar mayores impuestos? Pues esa es una pregunta bastante importante, Carlos. Y ahí me preocupa porque, por ejemplo, de la fuente de recursos de regalías de este bienio, hay sin comprometer 6.000 millones de pesos. Ahí hay un recurso que puede echar mano el gobierno. ¿No recuerda, nos repite el monto? ¿Cuánto? 6.000 millones de pesos de recursos sin comprometer por parte de regalías, que este año, no se vio movimiento en materia de comprometer esos recursos que pertenecen al bienio 2019-2020, que están ahí intactos sin tocar. Otro elemento muy importante es que todos son conocedores que
que la nueva ley de regalías pues ha sido más generosa con municipios como Yopal. Entonces, uno observa, si ustedes revisan los presupuestos que hay por regalías para el siguiente bienio, están del orden de 59.000 millones de pesos. Si mal no recuerdo, un 60% más que el bienio pasado. O sea que ahí hay recursos y ahora mucho más sencillos de ejecutar, que ya no van en la dirección o en los requisitos que se planteaban en la antigua reforma regalías. Entonces yo sí quiero hacer un llamado al gobierno: no le ponga más impuestos al municipio de Yopal, acuda a esas fuentes como regalías. Yo también he visto al gobierno haciendo gestiones en Bogotá, intentando traer más recursos. ¿Qué ha pasado con eso? Porque no puede ser que la solución sea la fácil de ir a grabar con más impuestos a la población de Yopal. ¿Cuántos comerciantes que están en este rango, por ejemplo, para el impuesto de industria y comercio, que son los que se van a ver más afectados, pero que no son no son grandes, no son las grandes plataformas, igual están ya con el rango mayor del 16%, sino que son esos tenderos, esos pequeños supermarket, aquellos comerciantes, digamos, que no tienen sino 1, 2 empleados máximo? Pues yo recuerdo, Marta, que las estadísticas nos han presentado siempre es que a nivel nacional el DANE está publicado, más del 90% son microempresarios o comerciantes, y esa estructura no se escapa a la estructura de Casanare de Yopal. Más del 90% de nuestros comerciantes son pequeños, son micro, y eso, en ese rango está la panadería pequeña, está la tienda pequeña, el mini mercado pequeño, que básicamente le están pasando de una tarifa del 2.5 por mil al 5 por mil, que eso en términos prácticos es duplicar el impuesto que van a pagar en un escenario de menores ventas porque hay menos consumo. O sea, podríamos decir que se incrementa un 100% ese impuesto. Correcto. Tengo que revisar para el predial, digamos que sí hay un tope año a año, pero estoy revisando si ese tope lo deben hacer gradualmente. Pero lo cierto es que la tarifa en sí la están cambiando y la están aumentando en un 100%. En otras palabras, se está imposibilitando realmente generar empleo, buscar esa alternativa de generar empresa, porque la situación que se da ahorita con el salario mínimo, la situación que se da entonces con el predial, ahora súmele esto, si usted tiene un local, se tiene que pagar sobre ello, Cámara de Comercio, hay muchos, por ejemplo, que en este momento Cámara de Comercio no han podido ni siquiera renovar su matrícula mercantil porque no hubo recursos para cumplir con este propósito. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se ve o qué sucede cuando se aplican estas medidas así? ¿Cuál es la afectación que se logra? Pues miren, lo que se logra es una menor capacidad productiva, rezagos en la recuperación de la economía. Con esto también puede hacer que muchos comerciantes salgan del mercado, es decir, que haya menos oferta, menos posibilidad de selección de los consumidores. Esta decisión tiene una repercusión muy alta y al igual que en el 2012 que se tomó a la ligera, me parece que aquí se está tomando muy a la ligera esta discusión. Nos han venido diciendo que es que van a hacer unas modificaciones, que van a incorporar una serie de elementos para darle alivio a los contribuyentes, cuando en eso la Corte Constitucional ha sido clara. Los alivios tributarios están prohibidos, siempre el Congreso los ha reglamentado, los han tumbado, e incluso en esta ocasión pues también fueron tumbados. Entonces, y uno se aparta un poquito de ese discurso y se pone a analizar el documento y encuentra todos estos cambios sustanciales que hemos discutido en esta emisora. Sí, señor. Bueno, permítame y hablamos un poco de los recursos de regalías. Por favor, nos recuerda lo que se espera le llegue al municipio, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la ley de regalías. Si no estoy mal, con la nueva ley de regalías, el municipio en el próximo gobierno va a recibir cerca de 57.000 millones de pesos. Es lo que leí ayer.
buscando, pues, hombre, qué hacer bajo esta coyuntura. Sí. ¿Qué hacer bajo esta coyuntura que no hay recursos y que se requieren recursos para dinamizar la economía? Y si uno revisa, por ejemplo, la exposición de motivos de la nueva reforma de regalías, pues habla de eso, de que esos recursos pues se deben utilizar en proyectos que mejoren y tiendan a hacer más eficiente, más competitivo un municipio, una región. Entonces, ahí hay un recurso importante que de hecho este año quedaron 6.000 millones de pesos sin ejecutar, sin comprometer, que el gobierno puede echar mano. Sí, permítame, ¿y cuánto le estaba llegando en este momento? Si mal no estoy, el bienio pasado eran 27.000 millones de pesos, más un desahorro del FAEP que hicieron por cerca de 18.000 millones de pesos. Eso es otra fuente, el FAEP, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Ahí hay unos recursos importantes que no entendemos por qué el gobierno municipal no piensa en desahorrar de esos recursos, máxime que estamos en vacas flacas, ¿sí? Sí. Entonces, y no solo en vacas flacas, pues de la alcaldía, los contribuyentes, no hay un esfuerzo, pues, que aguante comerciantes, contribuyentes, en fin. Yo sí hago ese llamado al gobierno. Ahí hay otras fuentes de financiación. Están los recursos del Sistema General de Regalías Directas, que mejora el ingreso. Casi que lo duplica. El ahorro, casi que lo duplica. Casi que lo duplica. Uh-huh. Bueno, en ese orden quería ir hacia allá, o sea, porque es que siempre lo escuchamos al señor alcalde, al doctor Luis Eduardo Castro, pues decir que no hay recursos, le tocó en un gobierno bastante duro, bastante fuerte. Pero si vemos esta fuente de financiación, el recurso de regalías, hay que también hacer claridad, ¿no? Aquí era bienio 2019 y 2020, para estos 2 años 27.000 millones de pesos, pero ahora solo por la vigencia 2021 le estarían llegando 57.000 millones de pesos. Por el bienio. ¿También? El bienio. Recuerda que 2019, el presupuesto de regalías está por bienios. El 2019 y 20 fueron más de 20.000 millones de pesos para el municipio. Sí. El bienio 2021-2022 va a tener 56.000 millones de pesos, 57.000 millones de pesos, más lo que puedas ahorrar por regalías del Fondo de Ahorro. Sí. Pues, ahí hay recursos importantes. Yo pienso que en estos tiempos y que pues el gobierno municipal nos ha mostrado las calidades de sus profesionales, pues yo pienso que es momento de que eso pase del discurso a la realidad. Es decir, que muestren esos resultados de gestión obteniendo recursos de otras fuentes de financiación y no del bolsillo de los contribuyentes, en el marco de un escenario pues mundial en donde muchos empleos se han perdido, en donde la capacidad económica y productiva de los municipios, regiones y países se ha perdido, y que no es mentira, o sea, todos lo percibimos, todos los ciudadanos lo vemos, es un hecho notorio. Entonces, yo sí le hago ese llamado, reitero, al gobierno, que acuda a esa fuente de regalías y no acuda a tocar el bolsillo a los contribuyentes. Permítame, nos dicen acá, buenos días, la sobretasa ambiental la estableció la ley 99 de 1993, el municipio la recauda, pero va destinada a Corporinoquia. Es una sobretasa al impuesto predial. El municipio en este momento no la puede tocar, ni condicionar, ni demorar en su transferencia. En este estatuto, supongo que lo que nos quiere decir, no está colocada la sobretasa ambiental. Entonces, para hay dos formas de pagarla. Una, como lo propuso Celemín, el gobierno Celemín, y es un sobrecargo al predial del 1.5 por mil. Y otra es que el total recaudado se destine el 15% de ese total recaudado para pagar. Lo que aquí están haciendo es quitando la sobretasa del 1.5 por mil, pero aumentando los impuestos prediales para que ese recaudo mayor no toque de alguna u otra manera, toca el bolsillo de los contribuyentes igualmente, pero no afecte los marcos fiscales de mediano plazo, los planes de inversión. Pero la tasa, digamos que no se va a dejar de pagar. Lo que sucede es que la están quitando como sobretasa, no la están cargando al impuesto y se abre la posibilidad para que otro gobierno en el futuro la vuelva a imponer.
Entonces, me parece que no es conveniente, pues, para la ciudad y para los contribuyentes que esa ventana quede ahí abierta. Bueno, acá hay otra interpretación también, dice, el municipio está en una gran desventaja. Si no se integran las realidades inmobiliarias del municipio, en especial del área urbana, pues tenemos uno de los precios más altos del suelo urbano en el comportamiento o en el comparativo de ciudades capitales. El valor del suelo, la renta del suelo urbano es bastante alta, es un artículo de alta explotación por uso u ocupación. Grandes predios de Yopal dentro del área urbana pagan una insignificancia de impuesto frente al valor comercial del predio. Punto seguido. Bueno, eso es lo que amerita entonces es un estudio catastral y no un cambio de tarifas. Y lo que nosotros vemos ahí es que ese estudio catastral se ha omitido desde hace mucho tiempo. El último que se hizo en el gobierno 2008-2011, en el gobierno de Fernando Salcedo. De ahí para acá no se ha hecho un estudio catastral a profundidad. En el pasado hicieron un estudio catastral que lo que hicieron fue revisar cuáles lotes habían dejado de ser lotes y habían pasado a ser viviendas o habían pasado a ser construidos, ¿sí? Pero no hay un estudio de fondo del nuevo costo del mercado. Pero, vuelvo y repito, eso ya entonces sería un estudio catastral y no una imposición de tarifas. Bueno. Porque así como hay predios que pueden haber subido, porque hay predios muy modernos, pues también hay predios que con el tiempo se han deteriorado y pueden haber bajado en su costo, en su valor. Entonces, este estudio pues está en mora de hacerse, pero es diferente a una imposición mayor en las tasas que se pagan por impuestos. Bueno, continúo con las apreciaciones de los ciudadanos. Dice, el valor comercial es hasta 10 veces mayor que el valor registrado en Hacienda Municipal. Mantener la ciudad, los servicios públicos, el mantenimiento vial, redes y las redes están a cargo del presupuesto municipal. Es tan alto este valor del suelo que se sigue motivando el desarrollo y venta de múltiples proyectos de loteo por fuera del perímetro urbano. El ordenamiento de las finanzas municipales pasa por una balanceada evaluación de los costos urbanos y los beneficios de gran cantidad de predios que están sin uso dentro del perímetro urbano. O sea, lo que usted dice, no, tienes que entrar a organizar todo lo que tiene que ver con el uso del suelo y con cada uno de los predios para su destinación específica. Sí, miren, en ese tema pues abre la posibilidad de los impuestos de plusvalía y de valorización, que eso está abierta a la puerta del Estatuto 2012. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a reglamentarlo por los costos políticos. Eso lo puede hacer el gobierno en lugar de subirle a los contribuyentes pequeños, en lugar de subirle a los que pagan predial, a quienes pagamos predial, en lugar de subirle al pequeño tendero. Pues yo pienso que el gobierno debería jugársela por reglamentar el esquema de valorización y plusvalía, que está abierta la puerta desde el estatuto del año 2012. Entonces, ahí hay muchas otras fuentes también diferentes a las de regalías. Pero bueno, repito, aquí están haciendo la fácil, que es gravar con más impuestos a los contribuyentes, minimizar el incentivo al pago, el descuento. Lo están rebajando del 15 al 10%. Cuando aquí tampoco no se ha hecho ese estudio que dijimos, un análisis de sensibilidad. Miren, lo mostró la pandemia, el recaudo de Yopal no ha sido malo en el contexto de la pandemia por los descuentos que hubo, sí, por los alivios que mostró vía decreto el gobierno nacional, y que eso podría estudiarse y transmitirse vía descuento, ¿sí? Pero no hay ese tipo de estudios. Realmente lo único que están haciendo es cambiando rangos, pasando unos predios a que paguen más, imponiendo mayor ICA al comercio y obviamente apretándonos en un contexto de una pandemia mundial que no solo afecta a la economía de Yopal, sino a la de todo el mundo, y que todo el mundo está buscando es otras fuentes de financiación y no tocar a los contribuyentes, que son la base del sector productivo del municipio. Ingeniero Rodrigo Pérez, pregunta acá uno de los oyentes, pues que ya hay reacciones. Dice, bueno, ¿y esa misma discusión la darían en diciembre de 2012 cuando modificaron el Estatuto de Rentas en el gobierno Celemín, incrementando sustancialmente los impuestos? Y en enero de desafortunadamente no se dio, Carlos, y yo estuve aparte de ese proyecto, recuerden. Por eso tengo aquí la legitimidad de hablar. Nosotros no apoyamos el Estatuto de Celemín porque faltó esa discusión. Pero básicamente se está haciendo lo mismo, ¿no?
discutiendo en un marco de diciembre, en un marco en donde los mismos corporados, pensaría yo, que no tienen la capacidad de tiempo para dar estas discusiones, incluso los llenaron de proyectos, bien que devolvieran algunos proyectos para que se concentraran en ese estudio, y ojalá esto redunde en que lo devuelvan o en que lo archiven, y que se dé una discusión sana más abierta con todos los sectores al respecto de los tributos. Pues sí, señor, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias. Estamos... Bueno, espere, Martica, porque me dice acá el oyente, bueno, y en el proyecto del 2015... ¿El proyecto de qué? En el proyecto del 2015, en enero de 2015, que también lo modificaron. Sí, pero ese proyecto, si mal no recuerdo, modificó son algunos pequeños cambios sustanciales, pero no fue mayor cosa. La estructura final, la estructura fuerte fue en el año 2012 y nuevamente en esta propuesta que se está dando. Ya. Pues muchas gracias, exconcejal, y lo invitamos para que nos ayude también a interpretar, porque sabemos que la comunidad pues está ávida de conocer la afectación que se tiene de manera directa, tanto en el impuesto predial como de industria y comercio, porque normalmente los dos se vinculan. El que tiene un local o es dueño de su predio, para arrendarlo ya tiene que tener en cuenta este procedimiento, o si va a colocar un negocio, que ahora pues la mayoría de personas por la situación de pandemia se quedaron sin la posibilidad de emplearse, pues buscan la alternativa, que es generar empleo, que es montar su propia microempresa, y cuando se dan cuenta de esta realidad, pues se ven afectados de manera directa. Entonces, para que nos continúe usted enseñando sobre lo que está pasando, mañana va a ser ese debate, lo vamos a invitar a usted para que nos ayude con el tema, y le agradecemos por estar en Contacto Noticias. Claro, con mucho gusto, Marta y Carlos, muy amable por su atención, a los oyentes también un saludo cordial por esta entrevista y este espacio de discusión.